Ok, bueno, entonces tenemos este siguiente problema. Nos dice que una persona de 160 libras está caminando a través de un puente de nivel y se para tres cuartos de su camino, del camino, desde uno de los inicios o fines del puente. El puente es uniforme y pesa 600 libras. ¿Cuáles son los valores de las fuerzas verticales eh, aplicadas sobre cada uno de los extremos del puente por sus soportes? En este caso, en este tipo de problemas, eh, noten el lenguaje. Nos dice que pesa 600 libras. Entonces, estamos hablando de 600 libras peso, ¿sí? Es el equivalente a, a Newton. No tenemos que hacer la conversión utilizando la gravedad. Entonces, ya damos por entendido que estas 160 libras se refieren a peso, ¿sí? Igual la fórmula funciona, las expresiones funcionan de la misma manera. Bueno, entonces hay que, de alguna manera, imaginarnos el problema, ¿verdad? Tenemos una barra o un puente, ¿no? Puente correcto, vamos a decir, puente de nivel. Nos dicen que la persona se detuvo a tres cuartas partes de uno de los extremos. Entonces, uno, dos, tres. Suponiendo que cada una de las partes es la misma, ¿verdad? Ahora, no nos dan la longitud del puente. Y esto es muy probablemente porque no lo necesitemos. Entonces, lo que sí podemos hacer es dejar expresada la longitud del puente, pues de una manera sencilla, ¿verdad? Donde L, longitud del puente. Los problemas se los voy a poner en español, no se preocupen. No se comanden en su inglés, pero, o sea, en el examen todos van a estar en español, así que no, para que no haya problema con la traducción. Aunque entiendo que todos llevan inglés, ¿no? Entonces, supongo que no es problema para todos, ¿no? Profe, ¿Sí? van a ser problemas de este estilo. Pero, ¿otra vez de nuevo? Van a ser como los problemas que nos ha estado poniendo las últimas clases. Sí, por supuesto. O sea, van a ser variantes, ¿no? No exactamente los mismos, pero o sea, no van a ver nada que no hayamos visto. Muy bien. Entonces, bueno, la longitud del puente es L. La persona se encuentra a tres cuartos de un extremo. Entonces, es indistinto dónde esté el objeto, pero sí ponerlo donde nos indican, ¿verdad? Digamos, puedo poner mi fin de este lado y puedo poner mi fin de este lado, ¿no? Entonces, ahí eso es indistinto, ¿no? Entonces, el peso de la persona apunta directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle a este eh, peso, ¿no? De la persona, ¿sí? Pensando que el puente, no, bueno, de hecho nos dice que el puente es uniforme y que tiene un peso de 600 libras o pesa 600 libras. Cuando un objeto se dice que es uniforme, decimos que su centro de gravedad, donde está actuando toda la aceleración de la gravedad, está justo en el centro, a menos que nos digan lo contrario. Entonces, el W del puente, ¿sí? También apunta en esta dirección. Para que el puente no se caiga, los soportes tienen que aplicar una fuerza distinta, ¿verdad? Del sentido contrario a la de los pesos respectivos, tanto de la persona como del puente. Entonces, en los soportes habrá una fuerza, digamos, F2 y una fuerza
digamos F1. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer nuestro análisis de fuerzas. Tanto verticales, pudiera ser horizontales, pero en este caso no hay fuerzas horizontales. Y necesitamos también analizar la ecuación de las torcas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y sumatoria de torcas igual a 0, ¿verdad? Entonces, en el caso de las, en el caso de las fuerzas, ¿qué tenemos? Tendríamos que F1 más F2 menos W del puente menos W de la persona debe ser igual a 0. Y en el caso de torcas, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Tenemos que primero analizar la ecuación desde algún punto de giro, ¿sí? Aquí no tenemos una posición privilegiada, pero vamos a analizar desde este punto, ¿no? Desde esta posición. Entonces, me tengo que fijar en la distancia que hay del punto de giro hacia donde está aplicada una de las fuerzas. En este caso, la del peso del puente. ¿Qué distancia es esta? Pues es L sobre 2. Luego tengo que analizar la distancia que hay a la posición de donde se encuentra la persona. Este sería 3/4 de L, ¿verdad? Y luego, pues F2 está a una distancia total de L. Bien, entonces sería LF2 menos 3/4 de L por WP menos 1/2 de L por WB del puente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de la ecuación de las torcas, primero vemos que la L es factor común en toda la expresión. Entonces, sin ningún problema puedo cancelarla. Obtengo que F2 menos 3/4 de WP menos 1/2 de WB, perdón, P, esto es P, ¿verdad? P, medio W es igual a 0. Entonces, F2 es directamente igual a 3/4 de WP más 1/2 de WB. Teniendo en cuenta los valores, serían 3/4 de... ¿Cuánto pesa la persona? 160 libras.
El nombre ideal o correcto sería libras fuerza, pero otra vez, estas libras están representando fuerza más un medio de 600 libras. Eh, Aquí serían 120 y aquí tendría 300, ¿no? Para un total de 420 libras. ¿Sí? Y aquí ya tenemos el valor de F2. Entonces ya podemos calcular F1. Tenemos F1. F1 sería igual a la suma de los pesos menos el valor de la fuerza 2. Entonces sería 120 libras. No es cierto. 160 libras más 600 libras menos 420 libras. Y eso sería igual a 340 Sí. libras. ¿Sí? Y de esa manera encontramos el valor de las fuerzas sobre los soportes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Ok, los demás. No, Pulgarcito. profe, no hay duda. Perfecto. No, profe. Pocas. Sigamos entonces. El otro que les quiero mostrar es el siguiente. Perdón, chance. Mm. Espérenme tantito. Ok. Bien. Entonces, tenemos esa figura. Nos piden qué fuerza mínima F. What minimum force if applied. ¿Qué fuerza mínima F aplicada horizontalmente al eje de la rueda en esta figura
es necesaria para hacer que la rueda suba sobre un obstáculo que tiene una altura h. Nos dicen que tomemos que r es el radio de la rueda y que w es su peso. ¿Ok? ¿Bajo qué situación debería la rueda empezar a subir? ¿Qué tendría que pasar? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿bajo qué situación la rueda empezaría a subir? Por ejemplo, si ustedes Pues están si la agarrando... empujan, Ajá, sí, sí, di. sí, si empujan las ruedas, la única forma. Ajá, ok, pero ¿qué necesitas que pase para que la... O sea, la rueda ya está empujando porque tienes una fuerza F aplicando en esa dirección, pero físicamente, ¿qué tendría que pasar? ¿Que gire? Ujú. Sí que Y ya gire. fricción. Bueno, no dice el problema, pero no hay, digamos que no hay fricción. Si no hay fricción, no gira. Tiene que ver con el ángulo con el que se está aplicando la fuerza. ¿Hay un ángulo? Sí, sí hay un ángulo ahí metido. Pero yo quiero que piensen en la situación. Piensen en la siguiente situación física. Ustedes tienen un objeto que pesa 30 newtons. ¿Qué fuerza tienen que aplicar para que éste se levante? Para que la rueda suba no tiene que ser la fuerza mayor a la de la gravedad. Eso no sé, lo que me imagino también. Debe de alguna manera bloquear digamos, contrarrestar el valor de la fuerza de la gravedad. Pero como estamos hablando de un objeto que va a girar en torno a un eje, y ahí entra la situación de los ángulos, ahorita vamos a ver cómo. Entonces, si empieza a girar, pero digamos, queremos el mínimo en el que empieza a girar, quiere decir que todas las fuerzas son como iguales, ¿no? Y si empieza a girar, en ese momento las torcas también tienen que ser también iguales, en ese momento. Si se acelera o no después, esa es otra cuestión. Pero yo quiero la situación en la que empieza a haber un giro. Pero quiere decir, en donde las fuerzas estén equilibradas. Es decir, el giro va a suceder cuando las torcas involucradas, perdón, en suma sean iguales a cero. ¿Sí? Entonces, la rueda empezará a subir cuando la sumatoria de las torcas tiene que haber una condición de equilibrio mínimo. Y como nos piden ese mínimo de fuerzas, ese mínimo de la fuerza, nos piden el mínimo de la fuerza, el valor mínimo, donde la torca total es cero. Pero entonces tenemos que ver todas las fuerzas involucradas. De entrada nos dicen que hay una fuerza F sobre el eje aplicado sobre el eje de la rueda en esa dirección. ¿Qué otra fuerza debe de haber involucrada? Pues la de su peso, ¿verdad? Ahí no se ve. ¿Sí?
¿cuál va a ser el punto de giro? Nuestro punto de giro va a estar en el vértice de ese obstáculo. Entonces, aquí, ese punto de giro. ¿Ok? Bueno, pero vamos a trasladar eso a una situación en la que podamos nosotros analizarlo de forma geométrica. Entonces, tenemos algo así. Por aquí anda el punto de giro. Esta es la distancia que hay al punto de giro. ¿Sí? Entonces tengo esta fuerza F y tengo esta fuerza W. Ok, ahora, noten que hay una distancia de aquí para acá igual a H. Es lo que nos están diciendo. Muy bien, entonces, esta distancia, suponiendo que este punto es el del suelo, esta distancia es R, ¿sí? Completa. De aquí hasta acá. Es R. Pensemos que aquí tenemos un ángulo igual a teta, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos esta distancia? Bueno, y luego, esta distancia de acá es igual a H. Entonces, este pedacito es igual a R menos H, ¿verdad? Ahora ustedes se preguntarán por qué necesitamos eso. Bueno, recuerden que para poder analizar las torcas necesito la distancia que hay hacia el punto de giro. Entonces yo necesito el valor, digamos, de esta distancia, que para nosotros, si se pueden dar cuenta, es en realidad un triángulo rectángulo el que se está formando ahí. Tengo un triángulo rectángulo de esta forma. Un ángulo teta. Este vale R menos H. ¿Cuánto valdría esta hipotenusa en términos de estos valores? Bueno, pero el ángulo no lo conozco. Entonces, ahora necesito el valor de este otro cateto. Ujú. Ok. Ok, ok, ok. Ahora, antes de seguir con la distancia, bueno, olvídenlo. Perdón, esta distancia ya la conozco. Como es desde el centro hasta uno de los bordes, ¿cuánto vale esta distancia? Vale R. Sí, porque es un radio, ¿verdad? De aquí para acá. Bueno, más o menos. Entonces, esto de aquí vale R. Ahora ya puedo saber cuánto vale este cateto, ¿verdad? ¿Qué valdría? Bueno, ahorita vamos a ver si lo necesitamos. Ya tengo esta distancia. Ya tengo esta distancia. ¿Por qué es necesario tener este valor de este cateto?
de este cateto adyacente que vale R menos H. Porque como todo está en función de este ángulo θ, yo no lo conozco. Sin embargo, sí puedo calcular el valor de ese ángulo, o del coseno, o del seno, en función de lo que vale R menos H y lo que vale esta R. ¿Por qué? Vámonos a ecuación de las torcas. Ahora. Una vez esclareciendo la geometría del problema, tenemos que F, si este ángulo es θ, este que está acá, este de aquí es pi sobre 2 menos θ, ¿verdad? Entonces, la suma de las torcas debe ser igual a 0. F por R, por el seno de pi sobre 2 menos θ, digamos menos, porque va en esta dirección, más W por R, ¿sí? Por el seno del ángulo, debe ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, en realidad, no depende del radio en esta parte, pero el ángulo sí depende del radio. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Pero bueno, esta ecuación se reduce a lo siguiente. Tengo menos F, el R se puede cancelar porque está igual a 0, y esto sería igual a coseno de θ más W seno de θ, igual a 0. ¿Sí? Recuerden que seno de pi sobre 2 menos θ es igual al coseno de θ. Entonces, de aquí ya puedo calcular la fuerza. La fuerza simplemente va a ser W por la tangente del ángulo, despejándola. Pero entonces necesitamos determinar el valor de ese ángulo en términos de esta expresión, ¿verdad? Bueno, de esta expresión yo ya puedo calcular, por ejemplo, el seno. El seno del ángulo es igual a, coseno del ángulo sería igual a R menos H sobre R, o bien 1 menos H sobre R, ¿verdad? Y también sabemos, lo podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, de aquí yo puedo encontrar el valor de este cateto, ¿verdad? O también, recuerden que coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces el seno es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces, el seno lo puedo encontrar en términos del coseno. ¿Por qué? Porque yo necesito en mi ecuación el valor de la tangente o bien el valor del coseno y del seno. Entonces, seno sería la raíz cuadrada de 1 menos HR al cuadrado. Y eso, si lo desarrollo, sería 1 menos 1 menos más 2HR menos eh, sí, HR al cuadrado, ¿no? H sobre R al cuadrado. ¿Sí? Profe, faltó Entonces, la R al cuadrado. sí, gracias. Entonces tendría yo 2H sobre R menos H sobre R al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Y eso es el valor del seno. Entonces, ahora sí, F sería W. La tangente es el seno sobre el coseno, ¿verdad? Entonces, esto sería W por el seno, que ya vimos que es esta expresión. 2HR menos
h al cuadrado sobre r cuadrado sobre el coseno que es 1 menos h sobre r. Podrían factorizar un r cuadrado acá, 1 sobre r cuadrado. Y tendría yo 1 sobre r w por 2h r menos h cuadrado sobre, y también factorizo aquí un 1 sobre r, y me quedaría aquí simplemente como r menos h, ¿no? Y entonces mi expresión sería w 2hr menos h al cuadrado sobre r menos h. ¿Sí? Entonces, en resumen de este problema, primero, establecer bien la condición física para que esto suceda, ¿no? Que la rueda pueda ser levantada. Como estamos viendo condiciones de equilibrio, pues tenemos que pensar qué pasa cuando la suma de las torcas es igual a cero. Una vez que tenemos siempre, o sea, siempre es importante nuestro diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre y echar mano de todo nuestro arsenal de trigonometría. Es muy, muy útil en este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, Sí, en la parte de la ecuación de los torques, sí. me tengo duda de por qué la fuerza es negativa y el peso es positivo. O sea, porque, bueno, según el, el esquema, pues el peso va hacia abajo y la fuerza va en forma positiva. No entiendo por qué se puso acá negativa y el otro positivo. No sé si me explico. Y sí, claro que sí. Lo que pasa es que el sentido de las fuerzas tiene que ver, el sentido que tú estás diciendo tiene que ver cuando estoy analizando la suma únicamente de las fuerzas. Cuando estoy analizando la ecuación de las torcas, estoy analizando el sentido del giro. Dijimos que si gira a la derecha o hacia abajo, o en sentido de las manecillas del reloj, es negativo, y si gira en el sentido contra a las manecillas del reloj, es positivo. No es la dirección de las fuerzas, es la dirección de la torca. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Los demás? Profe, ¿Sí? en la parte de donde despejó la fuerza, pues había un negativo ahí y luego ya no lo veo, pero no veo qué hizo con él. Eh, pasé el f coseno de este lado y luego dividí entre el coseno. Ah, sí, cierto, ya vi, gracias. ¿Sí? Sí, no te preocupes. ¿Los demás? Bueno, este problema es como de los más elaborados. Ok. Sí, te quiero que hagamos es... Ujú. Bueno, quiero darles tiempecito para pensarlo. ¿Sí?
¿10 minutos está bien?
Profe, Sí, dime. este ejercicio es similar como el del pasado de los torques que tomamos primero en un punto que sería de las llantas y después Ujú, el... Entonces sería, por ejemplo, la distancia que aquí nos dice que tiene de un eje al otro, que es el de atrás al de enfrente, es de ujú. 305 centímetros. Sí. Eh, y en el primer inciso mencionaba que quiere que pongamos, a ver, la fuerza ascendente de las llantas delanteras. Ujú. Em, si quiero la distancia del centro de gravedad a la fuerza uno que son las llantas de atrás, sería utilizar la distancia que tiene de eje a eje. Bueno, te están diciendo dónde está localizado el centro de gravedad, ¿no? Ajá. Y ese 170. está un poquito después de la mitad, pero hacia atrás. Exacto. Entonces, del centro de gravedad es quitarle los 305, pero esa distancia que queda sí sería la de la fuerza uno. Sí, Depende ¿verdad? cómo elijas el sistema. Es que estaría mejor si tuvieras alguna imagen que nos quisieras compartir. Es que le hice muy, muy chiquito, no creo que se alcance a ver, pero a ver, déjenme. Mm, No, no sé si se alcance a ver porque sí se ve. No, no se ve. Bueno, no sé si tengo que dejar de compartir yo. A ver. Mm, Bueno, es que aquí ya lo mostré, pero no sé. Ah, ya. Bueno, es que no creo que se alcance a ver. Ok, Es, es este, creo. Creo sí, que sí. Déjame ver si es este. Es este, mire. sí. Ay, no se alcanza a ver, Camila. No, no te preocupes. No, Vamos a ver cómo lo hacemos. Los demás. Ya, profe, tomé el eje de torque con las delanteras para más sencillo, con Ok. la distancia. Ujú. Y ya, pues lo hice como todos los que hemos hecho, igualando todo a cero. ¿Nos puedes compartir algo? Pues a ver si se ve. Mm, luego- Que va a reflejar mucho porque estoy en el iPad, entonces no sé si se vaya a ver. Ah, ok. Sí, Ay, no. Se aguántame, pierde, se aguántame. pierde, se pierde. No, es que es el fondo, déjale El quitar. fondo virtual. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? A ver, lo estamos poniendo. A ver, explícanos. Es que no alcanzo a ver, necesito verlo. A ver, déjame. Ay. Bueno, el punto Ok, es que, sí, te dio los valores. Nada más que eh, muéstranos, por favor. Bueno, espero que todos puedan ver. Eh, lo único que haría falta es dividir el valor de la fuerza uno y de la fuerza 2 entre 2, porque sería una fuerza total que están ejerciendo las llantas, los pares delanteros y los pares traseros. Pues en ok, conjunto son esos valores, pero en realidad nos están pidiendo por cada una de las llantas. Pero está bien. cierto, cierto, cierto. Ok. ¿Los demás algún comentario? ¿Lo hacemos o lo siguen haciendo? No, pues yo ya lo acabé. Solo que yo tomé como eje las ruedas traseras, pero me salió lo mismo. Sí, es que eso es lo importante de este tipo de problemas. Aquí demuestra, en efecto, que no importa de dónde tomemos nuestro eje de giro, los resultados tienen que ser equivalentes. A lo mejor te sale que la F1 era la F2 de tu compañero y que la F2 de tu compañero era tu F1, pero es totalmente equivalente. Muy bien. Los demás.
Juan, Bien, profe. ¿también te salió? No, apenas, bueno, estoy bueno, estoy haciendo el álgebra de la sumatoria de torcas. Ok. Los demás. Se lo pasan entre ustedes. Si quiere, vaya haciéndolo, profe, para ver si es como pensé, porque ya me confundí otra vez en la parte de los torques. Ok, está bien. Va, entonces, vamos a plantear nuestra situación. Hay que plantearla de la manera más simple que se pueda, siempre. Entonces, pensemos que aquí está nuestro carro. Como solamente nos estamos fijando entre las llantas, la distancia que hay entre las llantas, no nos interesa la parte delantera ni la parte trasera de nuestro carro. Entonces tenemos un carrito por acá, una llanta por acá. Otra llanta acá, no importa, ¿sale? El chiste es que los puntos, hay uno acá y hay uno aquí. Bien. Nos dan el peso del carro. Ahora dice que se encuentra a 178. La distancia que hay entre ejes es de 305 centímetros. Ahora nos dicen que el centro de gravedad está localizado a 178 centímetros frente a, bueno, perdón, atrás del eje delantero. Pensemos que este es el eje delantero, ¿sí? Eje delantero. Entonces, por aquí, digamos, están, vamos a pensar que aquí hay 178 centímetros, ¿no? Bueno, entonces, en esta posición, si el centro de gravedad está ahí, quiere decir que toda la masa del carro, la gravedad actúa, toda la gravedad, perdón, es como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Entonces aquí tengo el peso del carro, ¿no? Bien, entonces, tiene que haber una fuerza de reacción por parte de las ruedas hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a llamarle esta F1 y a esta le vamos a llamar F2. Entonces, podemos analizar el primer giro. Primero el de las llantas delanteras, ¿no? Y asumimos que son las mismas. E inciso B, las llantas traseras. Entonces, vamos a analizar el giro. Para inciso A, analizamos el giro respecto de las llantas traseras.
Bien, entonces, hay una fuerza F1 y hay una fuerza WC. Entonces, para nosotros, la ecuación de las torcas tendría que ser ¿qué? Vamos a llamarle L igual a 305 centímetros y LCG, centro de gravedad, igual a la diferencia que hay de acá hasta acá, que sería 127 centímetros, ¿verdad? Entonces, la primera fuerza aplicada sería la del peso. Ok, a ver, espérame. Ajá. Muy bien. Ujú. La F1 va a hacer que gire en dirección de las manecillas del reloj y la del peso va a hacer que, perdón, F1 en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el peso en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tendría F1 por la longitud total menos W1 por la longitud del centro de gravedad y eso es igual a cero, ¿verdad? Entonces F1 simplemente sería W por la longitud al centro de gravedad entre L. ¿Sí? Bueno, como aquí sí nos están dando valores de kilos, sí necesitamos multiplicar entonces eh, por la gravedad. Entonces tendríamos mg por S distancia de la gravedad entre L. En este caso serían 1360 kilogramos por 9.81 por 127 centímetros, ¿no es cierto? 305 centímetros. 127 centímetros entre 305 centímetros. Les tiene que dar aproximadamente 5.555 newtons. Entonces, por cada llanta, se ejerce una fuerza de 2.77 por 10 a la 3 newtons. ¿Sí? Pregunta, por qué no es necesario cambiar a metros? Acá. Estoy dividiendo Profe, centímetros yo lo entre cambié a centímetros. metros y me dio lo mismo. ¿Por qué? Pues no se ocupa cambiar porque se van a simplificar los centímetros o eliminar, vaya. Exacto, porque aunque yo haga la conversión, un centímetro entre un centímetro me da lo mismo que un metro entre un metro, ¿verdad? Pero porque estoy dividiendo en la fórmula. Si no estuviera dividiendo, entonces no tendríamos algo similar, ¿no? Pero de cualquier forma es correcto. Ahora, para el caso del inciso B, ¿qué tenemos? ¿Cómo le haríamos? El peso, Ujú, F1, bueno, 2 F1 y 2 F2. ujú. O bueno, si quieres solo F1, pensando Ok, que estamos hablando de esta, entonces sería así, ¿verdad? sí. Aquí solo analizamos las fuerzas, el sentido de las fuerzas.
Entonces mi F2 debe de ser igual al peso, menos F1. O sea, los 1360 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Menos los 5555 newtons. Y eso me tiene que dar 7786 newtons. Entonces cada rueda es de 3.89 por 10 a la 3 newtons. ¿Sí? Sí, Muy bien. Noten que obviamente los ejercicios, como se los voy explicando, no voy escribiendo cada paso. Eso pues tiene que ver con en sus notas, ¿no? Si escribiéramos cada paso de lo que estamos haciendo, tardaríamos mucho. Pero en sus exámenes sí les pido que sean explícitos con lo que hacen. Si me avientan nada más resultados o ecuaciones sin decir por qué se hace esto, por qué se hace el otro, no se los voy a considerar. Yo quiero ver que la cuestión física del problema se esté entendiendo, ¿sí? No, no valoro tanto el resultado en sí. O sea, se pueden equivocar en el número si quieren, porque se puede teclear más la calculadora. Pero si el resultado es coherente para mí, el valor numérico no tiene tanta importancia. ¿Vale? ok, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. Va. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí solo me podría repetir otra vez del ejercicio anterior, porque en lo último es la misma Ujú. duda que, ¿por qué dijo que era, o sea, se giraba en sentido, en las manecillas del reloj, iba a ser negativo o positivo? ¿Cómo era? Ujú. Si la torca es en este sentido, es positivo. Y si la torca es en este sentido, es negativo. O sea, si tu fuerza hace que la torca vaya en este sentido, tiene que ser positivo. Y si tu torca hace que vaya en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. ¿Sí? Es lo Y, que conocimos como la regla de la mano derecha. ok, y entonces aquí la única que actúa en sentido negativo es la fuerza, o sea, va avanzando, pero el peso se queda igual, o sea, se queda, o sea, es Sí, o como si sea, estuviera avanzando hacia la derecha, aunque no está avanzando, pero se pero el quedaría, giro y el giro es ajá, hacia abajo, ¿verdad? O sea, digamos, hacia tu derecha. ajá, O sea, está mal dicho hacia tu derecha, pero más bien entender que el giro va en este sentido. ok, Por eso ok, decimos que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Y el positivo es el que va contrario a las manecillas del reloj. va que va, gracias. Es simplemente una convención, ¿sí? O sea, no es necesariamente que tenga que ver con eso. Pero la cuestión está en que como definimos los vectores unitarios, y nosotros definimos el producto cruz, porque recuerda que la torque es un producto cruz, el hacer el producto cruz de R cruz F o F cruz R nos da el sentido de la torque. Positivo en el eje Z y negativo si vas hacia abajo. Pero si no te quieres fijar en la parte de 3 dimensiones, simplemente analiza físicamente hacia dónde va el giro. Si en sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Los demás? Todo bien de mi parte, profe. Gracias, Aray. Alan.
Ángel, gracias. Luis Tocayo, muy bien, está bien. Los demás, sus pulgarcitos. Ok. Sara, Rafael, José Manuel. Perfecto. Bien, entonces, los molesto, por favor, con su cámara. Rapidito, más para después. Va, va. Ustedes con los que están. Listo, va. Entonces nos vemos el viernes. El viernes ya empezamos con un nuevo capítulo, entonces nos toca ver momento angular. Y ya con eso entramos más en materia. Nos vemos, profe. Cuídense. Ay.